Primera de Pedro 2:24. Veremos el tema en la cruz, lugar de muerte. Mañana tenemos bautismos y vamos a también tocar un tema mañana alusivo al bautismo. Creo que ya estaba bien. Y el día domingo vamos a ver otro tema titulado La cruz, lugar de vida. Y vamos a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Cuántos están listos para hacerlo? Vamos a leer Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Desde el domingo 10 de abril hasta el domingo 17, en gran parte del mundo occidental se celebra Semana Santa. A este día, el día de hoy, se le llama Viernes Santo, y la temática de esta celebración a nivel general tiene que ver con la pasión de Cristo, es decir, con su agonía, con su muerte, todo esto para dar paso al domingo en donde celebramos su resurrección. Y no pretendo, la verdad, en esta introducción hacer una crítica hacia aquellos quienes lo celebran. No pretendo hacer eso. Tampoco, mucho menos, pretendo hacer una crítica acerca de cómo lo celebran o cómo no lo celebran. Las tradiciones y todo esto, no pretendo meterme ahí en esa introducción. El propósito de las próximas enseñanzas, tanto esta como la del domingo, es magnificar. ¿Se entiende lo que es magnificar? Es ponerle un zoom in, y hacerlo grande para verlo en grande, la relevancia y el impacto de la cruz en nosotros. Y eso nos va a conducir a gloriarnos en la cruz, como decía el apóstol Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y gloriarnos en ella, también proclamar su mensaje a toda persona que se cruza en nuestro camino. Esto es un mensaje para todos. Y en esta enseñanza vamos a ver que la cruz es mucho más que un símbolo religioso. Es mucho más que eso. Vamos a ver que la cruz fue y es un lugar de muerte. A la cruz se va a morir. Y esa declaración que acabo de hacer, a la cruz se va a morir, la cruz es un lugar de muerte, esa declaración ya produce incomodidad en el hombre. Y es que realmente nadie queremos pensar en la muerte. Es un tema tabú para nosotros, ¿no? Aunque es un tema que pues, a todos nos va a tocar de alguna u otra forma, ¿no? Pero sin embargo no queremos pensar en la muerte. No es un tema popular para nosotros. Sin embargo, como dije, es una realidad. Y hay 1000 maneras de morir. Hasta hay un programa, ¿verdad?, que se llama así, 1000 maneras de morir. Y hablar de muerte por crucifixión, una de estas 1000 maneras de morir o más, hablar de crucifixión o muerte por crucifixión en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto bíblico, es algo sumamente fuerte. Pues era algo que estaba reservado para los peores criminales, para los peores opositores al imperio político, para sediciosos, para rebeldes. Por eso tocar el tema de la cruz es chocante para muchos. No sé si es por el algoritmo, que yo abrí algo por ahí en mis redes sociales alusivo, pero, o sea algo que realmente se está promocionando mucho, pero he visto muchísimas iglesias promocionando este fin de semana de Easter. Ven y celebra con nosotros y vamos a los conejitos y todo que la coneja y qué sé yo, y los huevitos y todo eso. Bueno, dije que no iba a criticar cómo lo celebran, ¿verdad? Pero veo que se hace popular, veo que pues, la gente lo está promoviendo por todos lados. Sin embargo, si nos centramos en la misma cruz como tal, es un tema que ya es chocante para muchos. Por ejemplo, en la Escritura vemos que para los judíos la cruz era tropezadero. Es decir, era una ofensa para los judíos, y es una ofensa para los judíos. ¿Por qué? Porque la cruz representa maldición. Deuteronomio 21:23 dice, maldito todo aquel que muera colgado en un madero. Y esto para todos aquellos quienes se creen disque judíos, ¿no? Que traen el nopal acá y se creen judíos y dicen shalom. Bueno, ok, shalom, vete para allá, para Jerusalén, y habla de la cruz, y entonces te hago caso, ¿no? A ver qué te pasa. Porque para los judíos, hoy en día todavía, la cruz es maldición. Jesucristo para ellos es un maldito. Para los gentiles, por otro lado, la cruz es una locura, es una tontería. O sea, ¿cómo se va a predicar un mensaje que tiene que ver con la muerte? ¿Verdad que no? No, el mensaje que pega, el mensaje que engancha es el mensaje de tu mejor vida ahora. El mensaje de descubre tu potencial, sueña en grande, eres un empoderado. Ese es el mensaje que pega, ese es el mensaje que vende. Pero el mensaje de la cruz es una tontería.
Es como si yo me paro y digo, vengan todos a morir. Nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, eso es lo que predicamos. Y es que si nos vamos por este tema que pega, de hay que vivir la vida, ¿verdad? La vida es una y hay que vivirla, etcétera. O como lo dijo Pablo, hablando en el lenguaje de los filósofos de aquel tiempo, dijo, el vientre es para las viandas y las viandas son para el vientre, así que pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo dijo Pablo en un lenguaje irónico, por supuesto, aludiendo a los filósofos de aquel tiempo. Bueno, si nosotros predicamos eso, mis hermanos, estamos haciéndonos igual que el mundo y nos estamos oponiendo a la cruz, porque el mensaje de la cruz tiene que ver con morir, no con vivir la vida, sino tiene que ver con morir, y vamos a ver más adelante de qué se trata. Sin embargo, ese lugar de muerte, el lugar de la cruz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nosotros incluidos. Es poder de Dios. Es que Dios eligió salvar a la humanidad a través de esa locura, a través de ese tropiezo, a través de la cruz. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 1:25, lo insensato de Dios, o sea, eso que ustedes llaman insensatez, la cruz, locura, tropezadero, tropiezo, lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. Y lo débil de Dios, si es que hubiera algo débil de Dios, es más fuerte que todos los hombres del mundo, porque ¿qué hombre ha podido salvar a la humanidad? Ese lugar de muerte es poder, porque allí fue castigado el pecado del mundo, así como lo declara la Escritura. ¿Ves cómo no es popular? Si vamos a hablar de pecado, eso ya incomoda a muchos. A ver, ¿cómo que pecado? ¿Cómo que me vas a decir tú a mí que soy pecador? ¿No? El otro día me preguntaba a mi hijo referencias acerca de una iglesia. No quiero entrar en detalles de cuál. Entonces yo le trataba de explicar sin ser muy tajante, muy severo. Y le decía, mira, hay ciertas iglesias, usando la terminología del pastor Chuy Olivares, que es maravillosa, que son iglesias light, le decía. Son 30 minutos de predicación o speech o un TED Talk, ¿verdad? En donde el que habla, pues primero cuenta unos chistes, luego lee un versículo, y luego se la pasa contando testimonios, y después termina diciéndole a todo el mundo que son lo máximo, que van a soñar en grande, que van a hacer lo máximo, y ya cumpliste y te vas, ¿no? Era lo que le decía yo. Pero mis hermanos, si nos centramos en lo que dice la palabra, les estamos hablando de pecado. Estamos hablando, la cruz nos habla de pecado. En la cruz fue castigado el pecado. Ahí no hay nada de triunfalismo ni cosas. Es el pecado el cual fue castigado, es el lugar que nosotros merecíamos. La primera parte del texto base que vimos es ahí en 1 de Pedro 2:24. Vamos a ver solo la primera parte. Dice, quien llevó él mismo, fíjate eso, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios el Padre determinó que su Hijo unigénito, muriera. Y esto Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Recuerda, Dios no habita en el tiempo ni en el espacio, somos nosotros. Antes de que Dios creara todas las cosas, pues Dios ya existía. Dios ya era, Dios es y seguirá siendo, ¿no? Corrijo, existencia, pues no hay, porque Dios no tuvo comienzo ni fin, pero Dios ya era, Dios ya es y siempre será. Pero en esa eternidad pasada el Señor determinó que su Hijo muriera. Y es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Si vas conmigo ahí a Hechos capítulo 2, versículo 23, estamos viendo cómo Dios determinó que su Hijo unigénito muriera desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Ese es el discurso que dio Pedro, el apóstol, allí en la fiesta de las semanas, en Pentecostés, en donde estaban todos los judíos reunidos de todas partes, habían venido a celebrar esta fiesta de las semanas, fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, viene un viento recio que soplaba, llena aquel lugar, empiezan a hablar en otras lenguas, proclamaban las maravillas de Dios, y entonces Pedro se levanta y responde a aquellos quienes decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Pedro se levanta y da este primer discurso misionero. Y dentro de ese discurso misionero que está ahí en Hechos 2:23, Pedro, hablando de Jesús, dice, a este entregado por el que determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Te fijas? Dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No tomó por sorpresa a Dios.
Dios ya lo había determinado así, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros pudiéramos pensar en existir. Y si nos remontamos hasta el Edén, ya que estamos bien atrás, hasta el Edén en Génesis, podemos ver que ya Dios estaba revelando su voluntad. Cuando tú abres la Biblia, ese 1 de enero, ¿verdad? Del año que comienza, y empiezas a leer la Biblia cumpliendo este propósito, ya desde ahí en Génesis puedes darte cuenta de cómo Dios ya estaba revelando esto que de antemano Él había ya determinado y anticipado. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Dios maldice a la serpiente. Obviamente habla acerca de las consecuencias que traería el pecado sobre el hombre, sobre Adán, sobre Eva y su descendencia, pero después se dirige a la serpiente, y en Génesis 3:15, te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Dios le dice: su descendiente, refiriéndose a la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso está en Génesis 3:15. Ya allí Dios estaba revelando este consejo anticipado. Ya estaba allí revelando su voluntad, dar a su hijo. La descendencia de la mujer se refería a Cristo, porque acuérdate que el varón no tuvo participación en cómo Jesús fue engendrado. Así que la descendencia de la mujer se refería a Cristo. Y allí en el Edén el Señor también reveló lo que iba a hacer. ¿Cómo, de qué manera le iba la mujer a golpear la cabeza o aplastar la cabeza a la serpiente que le tentó? Y es que cuando Adán y Eva se escondieron, tuvieron miedo porque habían pecado, ellos se cubrieron con hojas de higuera, las cuales representan las obras del hombre, las cuales representan nuestras buenas intenciones, nuestras buenas ideas aparte de Dios. Pero Dios les quita esas hojas de higuera y los viste con pieles de animales. Todos sabemos eso, ¿verdad? Así que tú dices, ok, bueno, el Señor les puso una mejor ropa, pero no tenía que ver solo con la ropa o con el look, cómo se veía. Allí, para que esos animales pudieran convertirse en ropa, tuvieron que morir, tuvieron que derramar su sangre. Y ya desde allí también Dios estaba revelando ese anticipado consejo, desde allí estaba revelando Él su perfecta voluntad de salvar a la humanidad. Cristo fue a la cruz por el determinado consejo de Dios y a causa del pecado. Adán, el primer hombre, pecó. Según Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, vemos que Adán representa a toda la humanidad. Dije Romanos 5, 12. Adán representa a toda la humanidad. Y la Escritura declara también, algo que mencionaba Marta hace un momento, la Escritura declara que todos los hombres, o sea, la raza humana representada por Adán, todos somos pecadores. Romanos 3:23, tú te lo sabes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 12, Romanos 3, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cuál campeón, verdad? Todos pecaron, todos se desviaron, y esto, mis hermanos, no era nada nuevo. El profeta Isaías profetizó muchos años antes, en Isaías 53:6, dijo: todos nosotros, raza humana, nos descarriamos como ovejas, cada cual, subraya, o sea, todos, cada cual, enfatizando, se apartó por su propio camino. Estoy leyendo Isaías 53:6, para plantearte que toda la raza humana está bajo pecado. Toda la raza humana está contaminada por el pecado, sin distinción. Y el propósito de Dios en dar a su Hijo es solucionar el pecado. Por su anticipado consejo dio a su Hijo para solucionar el problema del pecado. Y es que esa es su voluntad. Si vas conmigo a primera carta a Timoteo, capítulo 2, ahí sí ve conmigo, primera Timoteo, capítulo 2, leemos el versículo 3 al versículo 4, y mientras que tú lo encuentras, yo te pongo en contexto. Aquí, en primera Timoteo 2:3, está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y está enseñándole a que ore por todos los hombres, específicamente o incluidos los gobernantes. Está hablando, hay que orar por todos los hombres, hay que orar por los que están en eminencia, en alguna posición del gobierno, por todos ellos hay que orar. Está hablando de algo general. Ahora sí, 1 Timoteo 2:3 dice: porque esto es bueno, que orar por todos los hombres, incluidos los gobernantes, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, Dios nuestro Salvador, quiere. Eso nos habla de su voluntad, lo que Dios quiere. Y quiero que leas en voz alta lo que dice después de quiere. ¿Qué dice? Que todos los hombres, hasta ahí,
Ya le sigo yo, ya se ve encargado. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Espero estar haciendo un buen trabajo. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo dar a su Hijo para solucionar el problema del pecado de todos los hombres, porque todos pecamos, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si tú has venido a la enseñanza o a la serie de los domingos, nos hemos dado cuenta y hemos aprendido juntos que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, no es como nosotros. Como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? Ahora pienso así y luego ya no pienso así y me contradigo, pero Dios no. Dios tiene una sola voluntad, Él es inmutable, Él no cambia, Él no varía. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No varía, no cambia. Él es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios. Y la cruz representa lo que habló por medio de Isaías. Dice que cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que leímos también en 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es que es maravilloso saber que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y no solo los nuestros, los que estamos aquí, los de los creyentes de toda la historia, sino los de todo el mundo. Es lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Ve conmigo allí a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Estamos respondiendo a la pregunta, por si no te has dado cuenta, de por quiénes murió Cristo. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy, muy importante, que sepamos por quiénes murió Cristo. Y más en ese tiempo en donde se ha popularizado una doctrina en donde se enseña que Cristo no murió por todos. O sea, a pesar de toda la evidencia bíblica que hay, algunos dicen que Cristo no murió por todos, que Cristo murió solamente por unos cuantos. Pero mis hermanos, espero que nosotros podamos ir a nuestra propia Biblia y no decirle amén a todo lo que oímos. No importa quién lo enseñe, no importa qué tan erudito sea o diga ser el que lo enseñe, nos vamos a lo que dice la Escritura. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, ¿qué dice? Sino también por los de todo el mundo. Es clarísimo, ¿no? Clarísimo, pero a veces nos dejamos impresionar por huecas sutilezas y por doctrinas de hombres. Hemos visto por qué murió Cristo, por el pecado, y por quiénes murió Cristo, por los pecadores, y ahora meditemos en su muerte, en la muerte del Señor. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús estuvo en la región llamada Galilea. Allí en esa región de Galilea, el Señor les profetizó a sus discípulos que iba a morir. Él les anticipó esto. Eso lo vemos en Lucas 18, en Lucas 24. Les dijo, yo voy a morir. Una y otra vez les repitió y les profetizó esto, que Él iba a ir a la cruz, que iba a morir. Incluso les dijo cómo iba a morir, en manos de quién iba a morir, y les dijo que iba a resucitar. De allí, de la región de Galilea, pasó el Señor a Betania. Allí en Betania fue ungido por María, la hermana de Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? Aquel quien había muerto, amigo del Señor, aquel a quien el Señor resucitó. Bueno, la hermana de Lázaro ungió al Señor y lo estaba, según el Señor, preparando para la sepultura. Al día siguiente entró a Jerusalén montado en un pollino. No entró montado en un caballo blanco. Eso vendrá después. Pero en ese momento el Mesías venía como Mesías sufriente. Va a venir el Mesías triunfante, va a volver, ¿cuántos lo esperan? Pero allí estaba entrando el Mesías sufriente, en un pollino, en un hijo de asna. Y entró allí mientras que todos cantaban Hosana al Hijo de David con palmas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y proclamaban canciones pues bíblicas, ¿no? Bastante centradas con lo que dice la Escritura, y Hosana, y sí, ya ahora sí ya nos va a liberar, ¿verdad? Pensando de la opresión, del imperio, y ahora sí ya vamos a parar de sufrir. Se estaban saltando toda la historia, ¿no? De allí el Señor cuando llega, después de entrar montado en este pollino, como lo profetizó Zacarías en Zacarías 9:9, el Señor entra al templo y lo que hace es limpiar el templo. ¿Cómo limpió el templo el Señor? Bueno, sacó a todos los mercaderes que estaban ahí en el templo. Porque resulta que ese atrio
del templo, en la entrada, ya se había convertido en una flea market, en una pulga, en un tianguis, en donde vendían los animales, y los animales todos defectuosos, y si tú llevabas tu animal, pues no te lo aceptaban, no pasó la inspección, tu animal. Oye, pero está bueno, ¿no? Tiene una manchita aquí. ¿Cuál manchita? Pues lo manchaban ahí, ¿no? ¿No pasa? Uy, ¿ahora cómo le hago? Ni modo que me regrese hasta allá, hasta mi rancho, y vaya y traiga el animal para el sacrificio. No te preocupes, aquí tenemos hermanos, te las vendemos baratos, ¿verdad? Y hacían su negocio allí, ¿no? Y luego, ok, pues ya sabes, ¿no? Como cuando vas a los parques de diversiones, una botella de agua te llega a costar hasta $10, ¿no? Pero pues tienes mucha sed y no puedes salir, no puedes meter tu propia agua. Bueno, algo así estaba ocurriendo allí. Por fin llegabas al precio y ahora venía la hora de pagar. Sacabas la moneda y te decías, ¿qué crees? Pues aquí no hay cambio, aquí es la moneda corriente. Tu moneda aquí no sirve. Ay, acéptemela por favor. Bueno, te la vamos a aceptar, pero en un cambio altísimo. Así que salían, pero bien despeluchados todos los que iban allí a ofrecer sus sacrificios. Y el Señor vio todo eso. El Señor Jesús vio y sigue viendo todos los negocios sucios que hacen en nombre de Él. ¿No crees que el Señor no se da cuenta? El Señor se da cuenta. Las tranzas que hacen muchos en nombre de Dios y cómo utilizan la fe de muchos como si fuera un producto para vender, como si fuera algo para obtener ganancia. El Señor está viendo todo eso y un día va a venir y va a limpiar todo. En ese tiempo el Señor lo hizo, limpió todo, los echó fuera a los que vendían y a los que compraban también. Así como que, oigan, pues, ¿qué les pasa? Porque había algunos que ya lo habían encontrado como comodidad. No, pues yo tengo dinero, ya nomás voy y cumplo. ¿Cuánto va a ser? No le hace, yo pago. Pero el Señor echó fuera a los que vendían, a los que compraban, a los cambistas, a todos los echó fuera. ¿Por qué? Porque venía la Pascua. Era necesario limpiar toda esa levadura para celebrar la Pascua. Y eso desató, por supuesto, que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y hasta Pilato le pusieran el spotlight arriba. Siempre ocurre este efecto de cuando alguien es reprendido y cuando a alguien se le muestra su pecado, en vez de reconocer su pecado y en vez de arrepentirse de su pecado, lo que ocurre muchas veces es esta reacción. ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿A poco tú muy santito? ¿A poco tú muy bueno? ¿A poco tú no pecas? Te voy a encontrar una para que veas que no eres tan santo como crees. Y eso hicieron o trataron de hacer con el Señor. Y empezaron a examinarlo. Así como se examinaba el cordero para el sacrificio, así empezaron todos a examinar al Señor Jesús. Pero no encontraron absolutamente nada. No encontraron nada. Ese escrutinio, por cierto, no distrajo al Señor. O sea, el Señor sabía que lo estaban examinando, sabía que lo estaban probando, sabía que lo estaban tentando para hacerlo caer, pero eso al Señor, mira, no le preocupó para nada. Tampoco lo distrajo de su tarea, esta tarea que tenía el Señor ya al final de su ministerio, que era enseñar. Desde que enseñó su ministerio, su prioridad fue enseñar. Y cuando estaba terminando ya su ministerio, su prioridad seguía siendo enseñar mucho, incluso a través de parábolas, a través de historias simples que tenían mensajes profundos, que tenían mensajes que llevaban el propósito de que el pueblo entendiera. Mientras tanto, los líderes religiosos estaban planeando un complot, ya que no habían podido encontrar defecto en el Cordero de Dios. Se complotaron y dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para agarrarlo? Y ahí apareció un personaje llamado Judas, que era uno de los 12 discípulos del Señor. Uno que era cercano al Señor, uno que comía del mismo plato que el Señor. Era alguien tan de confianza que incluso se encargaba de administrar los bienes que mujeres adineradas traían para que Jesús y sus discípulos pudieran dedicarse a predicar, a sanar, a liberar endemoniados sin tener que tener un second job, un segundo trabajo, ¿verdad? Y Judas era el que administraba todo esto. Y bueno, Judas fue y ofreció al Señor. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo 26, 14. Ve conmigo allí, por favor. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Te fijas? Aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, de cómo no. Yo se los entrego, pero pues, pónganse la del Puebla, ¿no? Mochilas, o sea, cáiganse con una lana, ¿no? Y ellos le asignaron
30 piezas de plata. Ese es el precio de un esclavo, era el precio de un esclavo. Por 30 monedas de plata, por el precio de un esclavo, el creador de los cielos y la tierra, por quien subsisten y por quien fueron hechas todas las cosas, fue vendido, fue entregado. Y desde entonces, Judas, dice, buscaba oportunidad para entregarle. ¿Te imaginas a Judas allí con el Señor? Vamos a predicar. Sí, vamos, Señor, vamos. Y ponía cara de, aleluya, sí, arrepiento. Vamos a orar, y todos orando, sí, oramos con el Señor. Y mientras tanto, mientras todos orando, él viendo como si era el momento, si era la oportunidad, ¿no? Checando su WhatsApp a ver si le escribían ahí, ¿no? Y, ahorita no. Bueno, luego vemos al Señor celebrando la última Pascua con sus discípulos. Y allí, en aquel lugar, en aquel aposento, tuvieron lugar grandes enseñanzas. Allí tuvo lugar también la institución de la cena del Señor. Y de todo eso se lo perdió Judas, por cierto, porque Judas andaba haciendo lo suyo, tú sabes, ¿no? Salió a hacer lo suyo. Y él, haciendo lo suyo, se perdió de estas grandes enseñanzas que el Señor les dio. Por supuesto, Judas fue uno de los que el Señor le lavó los pies. El Señor Jesús lavó los pies de Judas. Luego Judas abandona la sala, el aposento. Y entonces Él les da estas enseñanzas y también instituye la cena del Señor. Saliendo ellos de aquel aposento en donde celebraron la Pascua, se dirigieron hacia el Monte de los Olivos, en donde el Señor Jesús estaba orando y oraba intensamente. Yo cuando leo esto, cuando leemos esta oración que está ahí en Marcos 14, esta oración del Señor en Getsemaní, creo que todos nosotros deberíamos de ser confrontados con la manera en la que oramos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Porque yo no veo al Señor Jesús orando así como que, bueno, sí, Señor, te doy gracias por este día. Y pasa la mosca. ¿Y por qué? Por el osito de peluche, mi perrito. O sea, así, ¿no? Y luego cuando es el tiempo de adoración, estamos cantando, al que es digno de adoración. Y nosotros, todo bien, ¿qué hora se acaba? Bueno, al Señor en Getsemaní lo vemos orando intensamente. Dice la palabra que su sudor eran grandes gotas de sangre y él rogaba y clamaba al Señor y decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso está en Marcos 14:36, la oración del Señor en Getsemaní. Al poco tiempo llega Judas y con un beso entrega a Jesús. El Señor es entonces arrestado y es entonces juzgado de manera ilegal y de manera injusta, porque de noche no se podían celebrar este tipo de juicios. El Señor Jesús fue llevado ante Anás, que era el ex sumo sacerdote. No era el sumo sacerdote de ese momento, sino uno que ya había salido de su turno, ya estaba otro en su lugar, pero lo llevan con él. ¿Para qué? Pues es que todo estaba funcionando dentro de la ilegalidad, dentro de la injusticia. Luego lo llevaron con Caifás, con el sumo sacerdote de ese momento, para después llevarlo con el Concilio Supremo. Y es entonces cuando Jesús es condenado por blasfemia, entre comillas, porque él decía, yo soy hijo de Dios. Y él dice, ¿ves? Se está haciendo igual a Dios, pues ya no hay que decir nada más, es blasfemo. Entonces el Señor es llevado ante Pilato. ¿Por qué ante Pilato? Es autoridad romana. ¿Por qué? Porque los judíos estaban bajo el imperio romano. Y ellos tenían ciertas libertades para celebrar sus fiestas y todo esto, pero ya ejecutar a alguien no era posible. Ellos no tenían esa prerrogativa para ejecutar a alguien así como así. Tenían que tener el consentimiento y hacerlo bajo las leyes romanas. Así que ahora ellos lo que hacen es cambiar la acusación de blasfemia a sedición. Entre ellos dijeron, es blasfemia. Pero cuando lo llevemos ante Pilato, ante el imperio romano, no va a proceder para muerte. Él los va a decir, hey, esos son sus rollos religiosos, pero yo no apruebo esta ejecución porque no tiene nada que ver con nuestras leyes. Entonces ellos cambian ahora la acusación y dicen, este hombre, blasfemo para nosotros, está motivando a las personas a que se rebelen contra el imperio romano. Es un sedicioso. Así que Pilato lo que hace es mandarlo ante Herodes Antipas, quien era el gobernador de la región de Galilea. Se dio cuenta de que Jesús era galileo y dijo, no, tú no me correspondes a mí, te toca ir con Herodes Antipas porque él es el que se encarga de esa región. Y este Herodes Antipas es el que mandó matar al mismo Juan el Bautista. O sea que ahí te encargo. Herodes
lo que hizo cuando estuvo frente al Señor, o el Señor frente a Herodes, lo que hizo fue burlarse de él. Lo vistió de un atuendo real y lo mandó de vuelta con Pilato. Y Pilato, aunque no vio ningún motivo para ejecutarlo, para matarlo, lo que hizo fue lavarse las manos y dijo: es cosa de ustedes. Ustedes decidan. Así que este líder, Poncio Pilato, lo que hace es dejar en manos del pueblo la decisión de lo que iba a ocurrir con el Señor. ¿Qué te parece? Vox populi, vox Dei en latín, ¿no? La voz de Dios es la voz del pueblo, lo que el pueblo diga. Espero que tú como líder en tu casa, varón, no seas así, ¿no? Lo que el pueblo diga, lo que mis hijos digan. No he ido a la iglesia porque mis hijos no quieren ir. Ok, bueno, gracias mi querido Pilato. Eso fue lo que hizo Pilato en ese momento. Dijo lo que el pueblo quiera. ¿Y qué crees que el pueblo quería? El pueblo quería circo, el pueblo quería acción. Y dijeron: crucifícalo. Y el Señor entonces fue torturado, fue azotado, fue abofeteado, fue escupido, coronado con una corona de espinas, presentado ante los judíos, los cuales seguían clamando: crucifícale, crucifícale. A lo cual Pilato accedió. Jesús entonces es forzado, ahí lo vemos en Juan 19:17, que es forzado el Señor a cargar su cruz, a llevar su propia cruz, la cual era pesada, muy, muy pesada. En un punto el Señor ya empieza como a cansarse demasiado y aparece un hombre llamado Simón de Cirene, y durante una parte del recorrido ayuda al Señor a llevar la cruz, a cargar la cruz. Entonces es cuando el Señor es crucificado. Allí sobre aquella cruz el Señor comienza a interceder por los que lo injuriaban. Y desde aquí podemos ver esta cruz como lugar de muerte. Generalmente nosotros, aquellos quienes nos insultan, aquellos quienes nos humillan, aquellos quienes no nos tratan como nosotros creemos que merecemos, generalmente en nuestras fuerzas, en nuestra carne, ¿qué hacemos? ¿Me la haces? ¿Me la pagas? Está en nuestra naturaleza. Esta semana vi un video que lo he visto como 500 veces y me he reído tanto con ese video porque refleja nuestra naturaleza, y ya mi familia sabe de cuál video voy a hablar. El video de dos niños chiquitos como de 1 año o 2 años, y uno lo está empujando en la mesa y como que le llena el hígado de piedritas al más chiquito, y el más chiquito empieza a golpear la mesa y lo avienta con todo y mesa, ¿no? Enfurecido. Y es que eso está en nuestra naturaleza. ¿Me la haces? Me la pagas. Me das una y yo te doy 2 o 3. Está en nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesús, allí en esa cruz, lo que hace es interceder por los que lo injuriaban. Ve conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Allí en la cruz el Señor no reclamaba sus derechos, no reclamaba su lugar del cual Él es digno, era digno y es digno, Dios mismo, el Hijo de Dios. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor Jesús, al decir Padre, perdónalos, es porque Él mismo ya los había perdonado. ¿Sí? O sea, el perdón es una decisión, ciertamente. Y cuando nosotros decidimos perdonar, no necesitan venir a pedirnos perdón. O sea, no es como que si me pide perdón, lo perdono. No. Es más bien cuando vengan a pedirte perdón, si es que vienen, nosotros decimos, ya te había perdonado. ¿Todo bien? Y es lo que dice el Señor, perdónalos. No podemos ponernos como intercesores ante Dios si nosotros mismos no hemos perdonado. Si nosotros nos hemos tomado muy a pecho la ofensa, es que no sabes lo que me hizo, es que no me saludó. Wow. ¿No te saludó en serio? No. Wow. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor le atribuye ignorancia a las acciones de estas personas. Porque vemos en la ley el pecado que es por hierro, es decir, un pecado que es por ignorancia, involuntario y así por ignorancia, por el cual había sacrificio. O sea, si alguien pecaba por hierro, o sea, no sabía, había un sacrificio que podía cubrir ese pecado por ignorancia.
Pero el pecado que era voluntario, que era premeditado, el que era ya planeado, para ese no había sacrificio. Es de lo que habla Hebreos. Y el Señor lo que hace aquí es atribuirle ignorancia al pecado de estas personas. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y quedando estas acciones de ellos en el terreno de la ignorancia, de un error, del hierro, entonces el sacrificio del Señor podía no cubrir, tapar su pecado, sino quitar su pecado. Y por si no te has dado cuenta, esa multitud que clamaba, crucifícale, esa multitud que le escupía, esa multitud que le injuriaba, que se burlaba de él, que ponía una corona de espinas sobre él, esa multitud nos representa a ti y a mí, a todos los que pecamos, a todos los que nos desviamos, a todos los que a una nos hicimos inútiles, a los que provenimos de Adán. Uno de los malhechores que estaban junto a él, porque había 2 malhechores, y estos se merecían estar allí, no como el Señor. Uno de ellos reconoció eso, yo merezco estar aquí. Eso lo reconoció él. El día de hoy vi en las noticias a un hombre de aquí, de Houston, que lo van a ejecutar en Huntsville. No sé si tú viste esa noticia. Y este hombre le hacen una entrevista y él no muestra absolutamente nada de remordimiento por haber matado a un policía. Por eso va a ir a la pena de muerte, lo van a ejecutar. Él dice, yo lo hice en defensa propia. O sea, ni siquiera después de, creo que lleva 30 años en el death row, y ni siquiera él ahí reconoce y dice, ¿sabes qué? Pues lo maté porque pues andaba drogado o qué sé yo, ¿no? No, él dice, yo lo maté, pero fue en defensa propia. Y lamento haberlo hecho, pero no lo lamento por la vida de la persona, mucho menos porque era un hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Lo lamento porque me voy a morir yo. Desearía que nunca hubiera pasado, dijo él ahí. Claro, porque si no, pues no estaría yo en el death row. Y este hombre lo que hace es reconocer que él merecía estar allí. No se justifica, no dice, es que yo estoy aquí porque es que no tuve oportunidades, porque me faltó educación, porque me faltó esto o aquello, porque mis padres no me dieron todo lo que yo necesitaba, porque mi padre no me dio tiempo, porque etcétera. Como a veces nosotros hacemos. No se justificó. Él dijo, yo merezco estar aquí, nosotros merecemos estar aquí, tú y yo merecíamos estar allí. Y cuando nosotros reconocemos esto, escuchamos las palabras del Señor que están ahí en Lucas 23:41. Le dijo el Señor, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te fijas? Así de simple es. No tienes que conocer cosas estrambóticas, doctrinas filosóficas y cosas nuevas y así que son solo para eruditos. No. Aquí el malhechor lo único que hizo es, yo merezco estar aquí. Él es inocente. Él ningún mal ha hecho. Él es el Hijo de Dios. Y escucharemos estas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cierto, eso nos habla de que esa onda del purgatorio pues, no está en la Biblia, ¿no? Según algunas enseñanzas, ¿no? Este hombre se había portado muy mal y pues ahí en el último minuto, pues reconoció, pero según algunas doctrinas hubiera tenido que ir al purgatorio y después de varias misas que cuestan una lana y varias ofrendas, entonces ya lo sacan del purgatorio para que esté en el paraíso. Pero no, el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la cruz el Señor también se encargó de que su madre fuera atendida en su ausencia. Juan 19:26 nos muestra estas palabras del Señor ahí sobre la cruz y cómo estas pocas palabras que el Señor dijo, o en estas pocas palabras que el Señor dijo, iba incluida la madre del Señor, o sea, María, la que conocemos como la Virgen María, que obviamente después de tener a su primer hijo ya no fue virgen, pero María iba a quedar desprotegida después de que el Señor se fuera. Algunos creen que ya en esta etapa de la vida del Señor, ya José, el esposo de María, ya no estaba, ya había muerto. Así que esta mujer quedaría desprotegida, quedaría como viuda, quedaría sola. Pero el Señor se encarga de ella, así como se encarga de nosotros. ¿Cuántos lo creen? El Señor se encarga de nosotros. El Señor dice la palabra que no ha habido justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Pan. El Señor promete el sustento. Lo que pasa es que a veces queremos lujos y cosas y, ay Señor, ¿por qué no provees? No, si pan no te ha faltado. Agua no te ha faltado, un techo no te ha faltado,
ropa con que vestirte, no te ha faltado. Y el Señor se encarga de que su madre estuviera atendida en su ausencia. Dice Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estamos leyendo el evangelio de ¿quién? De Juan. Ese es el discípulo al que él amaba, nomás que no quiere hablar y decir, estando yo, no, él dice en segunda persona. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, o sea, dice Juan, yo, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y fue Juan quien atendió a María, fue Juan quien se encargó de sus gastos. Y ahí vemos el cuidado del Señor en sus últimas palabras. Allí también sobre la cruz. Y ahora con los cielos llenos de oscuridad, el Señor clamó a gran voz. Una frase que es familiar para nosotros, se encuentra en el Salmo 22. Y no solo porque la hemos leído allí, sino porque seguramente alguna vez la hemos dicho. Ve conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 34. Y vas a identificar bien esta frase que nuevamente, que repito, está en el Salmo 22. Pero que es una frase que ha salido de nuestras bocas más de una vez en momentos complicados. Dice Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que todos hemos dicho esas palabras en algún momento. Hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, en donde está todo oscuro, en donde ya no vemos lo duro sino lo tupido, y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Me desamparaste o qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y mis hermanos, no se trata de ser insensibles con el dolor humano. O sea, nos dolemos y hay situaciones que duelen y hay situaciones que a veces a las cuales yo veo que personas están pasando y no tengo nada que decir. No tengo palabras para decir absolutamente nada de mí mismo. Y es entonces cuando voy a la palabra y le digo, mira, el Señor, quien se identificó con nosotros en todo, quien fue tentado en todo, el Señor en algún momento, allí sobre la cruz, preguntó lo mismo, por lo cual tú estás hablando y por lo cual tú estás clamando también. ¿Por qué me has desamparado? Y es que el Señor, identificado con nosotros, padeció los mismos padecimientos que nosotros padecemos, tanto los espirituales como los humanos. En Juan 19:28 vemos esto, vemos otra palabra del Señor, otra frase del Señor, la cual tiene que ver con eso, con nuestra identificación o su identificación con nosotros en cuanto a las necesidades de todo ser humano, a las necesidades de toda persona. Una de ellas es la sed. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor tuvo sed, una sed extrema. Y está hablando el mismo quien le dijo a aquella mujer samaritana en Juan 4, que le decía, dame de beber. Y él le decía, ¿sabes qué? El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo que estaba hablando, pero que en ese momento, y aquí podemos ver cómo el Señor se limitó, siendo Dios, siendo todopoderoso, Él mismo eligió limitarse y decir, tengo sed. Y esperar a que vinieran los soldados y con una esponja le pusieran no agua, sino vinagre. Y nada, mis hermanos, que hizo el Señor, o nada de lo que ocurrió, quiero decir, hizo que el Señor desistiera. Lo hizo detenerse y decir, ¿sabes qué? Ya, no doy más, aunque era verdad, era real el dolor que él estaba experimentando, pero nada lo hizo desistir de su propósito. Antes de expirar, el Señor dijo en nuestras palabras, misión cumplida. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, teletestai en griego. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, hizo otra oración. ¿Qué fue lo que dijo en esas palabras mientras que él entregaba el Espíritu? Eso está en Lucas 23:46. Sus últimas palabras fueron dirigidas al Padre. El Hijo de Dios que está a la diestra del Padre y que siempre ha estado en perfecta comunión con Él, después de recibir este dolor
del pecado y de la paga del pecado, el Señor nuevamente se comunica con el Padre. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí el Señor murió. Después de que Él expiró, después de que Él murió, algo sucedió en la naturaleza. La naturaleza se conmovió. La cortina del templo, que estaba todavía en ese tiempo, la cortina se rasgó en dos. Y se rasgó de arriba hacia abajo. La tierra tembló. Tanto tembló que las rocas se partieron. Eso está en Mateo 27:51. Ese velo rasgado, por un lado, representaba el dolor del Padre. Pero por otro lado, representaba también la comunión que ahora nosotros podemos disfrutar. Porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, en donde estaba la misma presencia de Dios. Y al rasgarse ese velo, porque acuérdate que los judíos, cuando había algo que les producía dolor o les produce dolor, rasgaban sus vestiduras. Y la muerte de Jesucristo produjo dolor en el Padre, por supuesto. Se rasga el velo que manifestaba el dolor del Padre, pero también nos mostraba algo y nos muestra algo, que ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, al trono de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa derramada en la cruz, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ese velo rasgado también representaba la carne del Señor, la cual fue partida por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando del Señor Jesús, quien es el Cordero, quien es el sacerdote, quien es el templo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, porque podemos. Ya no es a través de rituales, ya no es a través de apariencias. Podemos ahora acercarnos de corazón sincero y en plena certidumbre de fe. ¿De fe de qué? De que Él nos oye, de fe de que Él está allí, de fe de que Él se compadece de nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es lo que hacía el sacerdote antes de entrar. Pero sabes, aunque el velo ha sido abierto, el camino ha sido abierto, es un camino nuevo, no dejamos nosotros de purificarnos. No hemos de dejar de purificarnos, no hemos de dejarnos de examinarnos a nosotros mismos, no hemos de dejarnos de lavar nuestros cuerpos con agua pura, el agua de la palabra. El Padre envió a su Hijo para que fuera levantado en esa cruz. O sea, el Señor fue puesto ahí en alto, a la vista de todos. Y hay una figura que ellos conocían como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, la cual estaba ante ellos y la pasaban por alto. Y el Señor tantas y tantas señales, tantos recordatorios les dio, y a través de profetas, y lo vimos, y ellos de noche. El Señor levantado en esa cruz recordaba algo que está allí en Números 21, versículos del 4 al 9, si quieres puedes revisarlo después. Ahí en Números 21 vemos cómo el pueblo, a causa de su pecado, a causa de su necedad, a causa de sus quejas, comenzó a ser mordido por serpientes venenosas. Y esas mordeduras de serpientes eran mortales y muchos estaban muriendo de los que eran mordidos por la serpiente. Pero el Señor le habla a Moisés y le dice: levanta una serpiente en un asta, y todo aquel que vea a esa serpiente será sano. Entonces el Señor levantado en esa cruz, y por favor no pienses en la serpiente como la que tentó a Satanás en este momento, hablando de Jesús. Ahí lo que está ocurriendo es que esa mordedura de serpiente representa la mordedura del pecado en el hombre. Y la serpiente allí levantada hacía que todos los que la vieran en fe, que vieran esa serpiente levantada, serían sanados. Y aquellos quienes ven al Señor Jesucristo, quienes hemos visto al Señor Jesucristo, quien se hizo pecado por nosotros, con verlo simplemente con esa mirada de fe, es perdonado. Todo aquel quien había sido mordido por serpientes ardientes y miraba a la serpiente era sanado. Y así nosotros, quienes fuimos mordidos por esa serpiente ardiente llamada pecado, cuando miramos esa cruz somos sanados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Él se hizo pecado por nosotros, mis hermanos. Por eso dice Pedro en nuestro texto base, 1 de Pedro 2:24, y por cuya herida fuisteis sanados. Su herida a causa del pecado fue la que trajo sanidad a nuestras vidas, de esa mordedura de la serpiente, de ese pecado. Y Pedro lo que estaba haciendo allí en 1 de Pedro 2:24 era hacer eco de las palabras de Isaías. Ellos lo que escriben en las cartas, tanto Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, todos ellos siempre hablan en armonía con lo que escribieron los profetas, con lo que está en la ley, en los profetas también, en los salmos. Y en Isaías 53:5 vemos esto, de donde Pedro, inspirado por el Espíritu, tomó, echó mano. Dice Isaías 53:5, mas él, hablando del Mesías, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz, mis hermanos, como podemos ver, es un lugar de muerte. O sea, aquí no hay lugar para celebrar cosas, conejos y huevos y borracheras y todo esto. Es un lugar de muerte. O sea, los que hemos sido rescatados del pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo vamos a celebrar en pecado y recordar la muerte del Señor? Es un lugar de muerte. Ahora, leamos nuevamente el texto base. Hay una porción que debemos de meditar para aplicar a esta enseñanza. Ahora me voy sobre la aplicación. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, esta es la parte en la que queremos poner énfasis. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí me voy a detener. Observa el texto, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados. No dice, estando muertos en pecados. Eso era antes. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, aquellos quienes hemos mirado al Señor Jesús en la cruz, quienes hemos creído con fe que esa muerte del Señor puede solucionar nuestro problema del pecado, puede perdonar nuestros pecados, dice que ahora nosotros estamos muertos a los pecados. Antes estábamos vivos en un sentido para darle bola a la hilacha, ¿no? Para el pecado. Pero ahora estamos muertos para el pecado. Es decir, tenemos la capacidad dada por Dios para permanecer inmóviles ante el pecado. Está el pecado ahí, pero nosotros tenemos esta capacidad dada por el Señor para estar inmóviles. Ya no le debemos obediencia al pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro dueño. Aquel quien está muerto en sus delitos y pecados, aquel quien vive en pecado, dice la palabra que es esclavo del pecado. Aunque diga que es libre, no, ahí te ponen muchas prohibiciones, yo sí soy libre. Bueno, dice la palabra que es esclavo del pecado. Y antes, como dije, estábamos nosotros también bajo ese señorío del pecado, pero ahora, rescatados del pecado, ahora el pecado no es nuestro Señor, nuestro capataz, sino que es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos el poder para vencer el pecado porque Cristo venció al pecado y venció a la muerte. Y este estar inmóviles ante el pecado, este no obedecer al pecado, a nuestra concupiscencia, no es por temor a las consecuencias. O sea, quiero que medites un poquito en eso. Hay quienes no pecan porque no tienen dinero para pecar. Hay quienes no engañan a la mujer porque nadie los pela, nadie les hace caso. Pero si tuvieran la oportunidad, con singular alegría lo harían. Hay quienes no pecan por temor a las consecuencias. O sea, no lo mato porque voy a la cárcel. Pero si me dieran carta blanca, con singular alegría lo mato. ¿Sí? O sea, y no estamos hablando de eso. O sea, el permanecer inmóviles ante el pecado no es por temor a las consecuencias, sino porque valoramos la sangre de Cristo que fue derramada para pagar el precio de nuestro pecado. Por eso, espero que quede claro esto, lo estamos viendo los viernes. No es un tema de legalismo y de no, es que no lo voy a hacer porque ahí en la iglesia no me dejan. No, es porque valoro la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a ensuciar mis ojos viendo una película llena de escenas sexuales, etcétera, si el Señor me ha limpiado y me ha purificado y me ha dado
una nueva vida, si el Señor me ha perdonado mis pecados, si el Señor me ha hecho y me ha adoptado como su hijo, si me ha dado herencia en Cristo, si me ha dado su Espíritu Santo, ¿cómo? O sea, ¿te fijas cómo no es porque me lo prohíben? ¿Te fijas cómo no es porque, si lo hago me va a ir mal en el trabajo? Si lo hago me va a caer la mala suerte. No, es el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos impulsa, ¿sí?, a obedecer al Señor. Y esta muerte que el Señor trajo a nosotros es una muerte al pecado, la cual nos hace permanecer inmóviles. La cruz es ese lugar de muerte, que le dio sentido a lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos en Marcos 8:34. Ve conmigo ahí a Marcos 8:34. Esto era en pleno ministerio, en pleno desarrollo del ministerio del Señor. Los discípulos, si tú los ves verdes ahí en la crucifixión, o sea, si los ves así como que, unos escondidos y nomás uno siguiéndolo de lejos, el otro negándolo. Si los ves verdes allí, si los ves verdes ya el Señor Jesús resucitado y ellos preguntando, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino en ese tiempo o después? O sea, verdes, aquí en este tiempo estaban todavía más verdes, ¿sí? Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora ya queda claro de qué se trata la cruz, ¿no? Tome su cruz y sígame. Si analizamos el texto nos damos cuenta de que el llamado que el Señor hace es un llamado sin distinción. Está la gente, los que no habían creído en el Señor, todos, y estaban los discípulos. Si ves la distinción, o sea, es un llamado indiscriminado, es un llamado generalizado, sin distinción. Dice, si alguno, es un llamado abierto para todos. Y por cierto, este llamado continúa vigente. El Señor sigue diciendo, si alguno quiere, dice después, ¿no? Es un llamado voluntario. Este llamado que hace el Señor a todos, a la gente, a los discípulos, es un llamado que puede ser rechazado. Es un llamado que puede ser aceptado. ¿De qué nos habla esto? De la voluntad. Es un llamado voluntario. ¿A qué es el llamado? A seguirle. ¿A seguirle a dónde? A la muerte, a la cruz. El llamado implica negación al yo. Dice, niéguese a sí mismo. Escucha, niéguese a sí mismo. ¿Pero qué dice el mundo? Ámate a ti mismo. El mundo dice, tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Bueno, como canción suena bien, pero no encaja con la Biblia. Lo preocupante es que he escuchado cristianos que dicen, no, es que yo me tengo que amar a mí mismo para poder amar a los demás. Cálmate, eso está en primera de Pancho, ¿o qué? ¿No? En Proverbios 6:66. No, el Señor dice todo lo contrario, niéguese a sí mismo. El mundo te dice, sigue tu corazón. El mundo dice, reclama tus derechos. Black Lives Matter, ¿no? O sea, reclámalos. Chicano Lives Matter, ¿no? Hispano Lives Matter, whatever, ¿no? Pero el Señor dice, niégate a ti mismo. O sea, puedes hacer eso. Puedes amarte a ti mismo, puedes seguir tus sueños, puedes seguir tu corazón, puedes reclamar tus derechos, sí. Pero si quieres seguir a Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Esto implica negarnos al yo, o sea, negarme al yo, al ego. El yo que me inclina a ser egocéntrico es pensar en mí y luego en mí y al último en mí. Y si hay un poquito más, también en mí. Eso está en nuestra naturaleza también. Y lo vemos hasta en los niños también, ¿no? Mío, dices mine, es mío. Y no comparto, no, es mío. Pero está, lo ves ya también en los niñotes, ¿no? De 50, de 40. Esto es mío. Primero yo y luego, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Negarme a mí mismo es renunciar al egoísmo. Es renunciar al yo que me inclina a ser autónomo. ¿Qué es autonomía? Este concepto, esta palabra que suena un poco rebuscada, te la voy a traducir con una canción. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Eso es ser autonomía, o autónomo, esa es autonomía. O sea, yo no necesito de nadie, yo me las arreglo yo solo y yo no le doy cuentas a nadie. A ver, ¿cómo la ves? Eso es autonomía. Negarse a sí mismo es renunciar al yo
que me inclina a ser autosuficiente es eso precisamente. No necesito de nadie. No le doy cuentas a nadie, ni necesito a nadie tampoco. Yo tengo mis propios medios. Yo tengo mi forma de arreglar las cosas. Y no sé si eras tú una de estas personas que venía un problema y otro problema y otro problema y no te movías. Dices, no, yo puedo. Yo tengo mis recursos. Y Dios mandándote señales y señales y señales y tú, yo puedo. Pero no te preocupes, el Señor es especialista en derribar a los altivos. Y ya cuando están allí, cegados como el apóstol Pablo, entonces escuchar esas palabras, decir, Señor, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? Tú dime, Señor, porque yo no sirvo para nada. Y eso es negarme a mí mismo. Y todo esto, mis hermanos, el negarme a mí mismo no es algo ocasional, ¿se entiende? Algo que hacemos una sola vez. Mira, en el paralelo de este texto que estamos viendo en Marcos, en Lucas 9:23, te lo leo, el evangelista Lucas añade un detalle que hace una gran diferencia, Le añade mucho, le enriquece todo el asunto. Dice Lucas 9:23, es las mismas palabras del Señor, pero con este otro detalle. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, no es algo ocasional, no es cada Semana Santa y cada Navidad. Se llenan los templos. No es cada que siento, porque ahorita siento las vibras, ¿no? O sea, sí. Se alinearon todos los astros y voy a ir a la iglesia y se aparece. ¡Ah, míralo! Luego ya no. No, es algo, ¿te fijas? Constante. Es de cada día, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es una carrera que se corre con paciencia todos los días. El Señor nos habla en la palabra de que es vestirnos de Cristo. Todos los días nos vestimos, ¿verdad? Todos los días nos vestimos y salimos. Es vestirnos de Cristo. Y Pablo desarrolló esto mismo en la epístola a los Gálatas que estamos viendo y que vimos ya este pasaje, en donde asocia la cruz con el creyente y con su estilo de vida. No con la religión, no con, soy cristiano porque ahora oigo esta música, oigo esta estación de radio, porque no me pongo esta ropa, me pongo esta otra. No. Ese es nuestro estilo de vida. ¿Se entiende lo que es estilo de vida? Te lo pongo en palabras de Pablo en Corintios. Ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Incluye la manera en la que nos alimentamos. ¿Te has dado cuenta de eso? Comer o beber para la gloria de Dios. Cristo en mi vida, también cuando como y cuando bebo. Si no puede decir amén, diga amén. Porque estuvieron buenas las carnitas, ¿verdad? Con la Coca-Cola. Y otra Coca-Cola, y otra Coca-Cola, y otra Coca-Cola. Pero incluye hasta mis pensamientos, porque dice el Señor, mira, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, sea de virtud en esto. Pues el Señor, si es nuestro Señor, nos dice, tiene el derecho, ¿no crees?, de decirnos cómo comamos, cómo bebamos, en qué pensemos. Tiene el derecho de decirnos incluso cómo administramos nuestros bienes. Honra al Señor con tus bienes. Mi manera de gastar mi dinero, de administrar mi dinero, también pues manifiesta si Cristo es mi Señor o no. Si estoy tomando mi cruz para seguirle, es mi estilo de vida. ¿Le sigo? Bueno, mejor vayamos a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Te fijas cómo encaja perfectamente con lo que dijo el Señor en Marcos 8? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad de Jesucristo, quien fue fiel para humanarse, hacerse como uno de nosotros, fue fiel para cumplir con toda la ley y fue fiel hasta la muerte. Hemos visto cómo desde el principio el Señor no se cuarteó. El Señor jamás saltó, jamás no abrió su boca, dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y hasta el último instante el Señor permaneció firme en su misión de salvar y de hacer salvable a toda la humanidad. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, lo hizo por amor y se entregó a sí mismo por mí. El Señor es claro, siempre ha sido claro. El Señor no esconde las cosas.
Conozco lugares, grupos que abren, no sé, reuniones, qué sé yo, y tienen una doctrina que es antibíblica. Niegan, por ejemplo, la Trinidad, pero no hablan de eso. Montan un show, ponen luces, luz bajita, y tú entras y no, pues se parece a todas, ¿no? Y ocultan sus doctrinas. Ya cuando llevas 2 años en el te enteras, ¿no? Mira, no creen aquí en la Trinidad. Wow, no sabía. Bueno, el Señor no esconde, no esconde cosas. Él no deja tampoco letras pequeñas, como en los contratos, ¿no? Entonces, no, fírmele, y pues son como 20,000 hojas, ¿no? O sea, si las leo todas aquí me va a salir la barba más larga, ¿no? Y el pelo, las uñas como Nabucodonosor, brother. O sea, no, usted fírmele. Y después resulta que, se me dañó esto. Y llamo para reclamar eso, ¿no? Que ahí en las letras chiquitas dice que eso que se le dañó no lo cubre el seguro. No, bueno, el Señor no deja letras pequeñas, Él es claro. El llamado es claro y es a morir. Y esto puede representar nuevamente, como dije en la introducción, para algunos un tropiezo y para otros una locura. Primero los Corintios 1:18 lo afirma y dice, porque la palabra de la cruz, de ese lugar de muerte en donde Cristo murió, de ese lugar de muerte que nosotros se supone que también tomamos cada día de morir. Es locura para los que se pierden. Es locura que estés ahora, día festivo, en este lugar. En la iglesia, no, es para estar en la playa. Es para estar rumbeando, ya tú sabes, chico, ¿no? Dándole al que siente el cuerpo lo que recibe. En la iglesia, bueno, es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y lo estamos viendo. Es poder de Dios. Y aún hay más. Hay algunos quienes no solo dicen la cruz es locura y se van y hacen su vida. Bueno, hay algunos quienes, según la palabra, se convierten en enemigos de la cruz. Una cosa es decir, eso está loco. Pero otra cosa es ya oponerte abiertamente y ser enemigo de la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Y quiero que revisemos este pasaje, pero no lo veas desde tu lado, desde nuestro lado fariseo, de uy, qué feo. No. Vamos a ver ahorita que a lo mejor nosotros nos reflejamos en esto. Y quizás nosotros estemos siendo enemigos de la cruz. Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. O sea, Pablo era de los que les advertía sobre los falsos hermanos, sobre los falsos profetas, sobre los falsos cristos. Dice, y aún ahora lo digo llorando. O sea, no lo decía para jactarse y decir, no, miren, yo voy a hacerle un video ahorita, esos son unos quién sabe qué, y los otros herejes, y burlándome de ellos. No. A él le dolía esto. Dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y qué bueno que el Señor nos lo deja allí para nuestra interpretación. Bueno, aquel quien me cae mal es un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque me cae mal. No, el Señor nos deja la explicación. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, el placer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, ahí es en donde está el porqué. ¿Cómo puede alguien ser enemigo de la cruz de Cristo? ¿Cómo muchos son enemigos de la cruz de Cristo, según el texto bíblico? Aquellos quienes piensan solo en lo terrenal, no en las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, en donde está sentado Cristo. No, es lo terrenal. Lo terrenal. Y podemos a esas alturas hacernos una evaluación y decir, ¿soy enemigo de la cruz de Cristo o estoy llevando mi cruz cada día? Bueno, la prueba consiste en esto. ¿En dónde está centrada mi vida? ¿En dónde están centrados mis pensamientos? ¿En lo terrenal? ¿Mis decisiones giran en torno únicamente a lo terrenal? Obviamente hay una parte en la que nosotros pues, tenemos que de alguna manera meternos en lo terrenal, ¿no? Comer, trabajar, estudiar, etcétera. Pero mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi agenda, todo está centrado en lo terrenal. Cuando el Señor Jesús reprendió a Pedro una de tantas veces, cuando, como decía Eusebio hace rato,
de que Pedro le reprendía y le decía: en ningún modo, Señor, que esto te acontezca, no permitas que te pase esto, o sea, ir a la cruz. ¿Cuál fue la reprensión que le hizo el Señor a Pedro? Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Satanás no es el personaje con cuernos y cola y trinche y rojo. Satanás es el adversario de Dios, es el que se opone a Dios, el que se opone al plan de Dios. Así que le llama: quítate de delante de mí, Satanás, porque pones tu vista no en las cosas eternas, espirituales, sino en las de la tierra. Ahí es, mis hermanos. O sea, no necesitamos, no sé, matar a alguien o robar o estafar. No. Cuando pensamos únicamente en lo terrenal, cuando nuestro Dios, con D minúscula, cuando le rendimos culto a nuestro vientre, a nuestros placeres, a primero yo y luego yo y después yo y todo esto, nos constituimos en enemigos de la cruz de Cristo. Dice también la palabra: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero dice también: el fin de ellos será ¿cuál? Perdición. Son aquellos quienes desean salvar su vida, como dijo Jesús, ¿no? Todo el que quiera salvar su vida, o sea, librarse de tomar su cruz, negarse a sí mismo, de seguir a Cristo y seguir sus pasos. El que quiera salvar su vida, el que quiera evadir la cruz, pues serán para condenación su destino. Pablo les dijo a los corintios: miren, si nuestra esperanza, si lo que nosotros esperamos tiene que ver únicamente con cosas de esta vida, tiene únicamente que ver con mi empresa y mi negocio y esto y aquello, y mi carro y mi casa, etcétera. Si nuestras metas y nuestra esperanza tiene que ver solo con eso, somos dignos de lástima. Somos unos miserables. Le dijo el Señor Jesús a una de las iglesias, ¿no? Eres miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y esto por qué? Porque el destino para quienes solo piensan en lo terrenal, el destino para quienes solo piensan en sí mismos, es la perdición eterna, según lo que dice la palabra. Y fíjate cómo el mensaje de la cruz no es un mensaje cool, un mensaje chido, buena onda, ¿no? Fíjate cómo el mensaje de la cruz nos confronta. Aunque quizás creyéramos: oh, qué bueno soy, hasta voy a ir en Viernes Santo a la iglesia, amén, hasta voy a llegar temprano y aleluya, me voy a quedar hasta tarde. Y ya con eso creemos que somos súper espirituales. Fíjate cómo el Señor, como nos ama, nos confronta y nos dice: chiquito, no eres tan bueno como creías. Porque si tienes tu propio estándar, sí, te va muy bien, pero acuérdate que el estándar soy yo. Y no he terminado contigo. Y mi propósito para contigo es que seas santo como yo soy santo. ¿Cómo te va? ¿Cómo va con eso? ¿Cómo vas con eso? Y damos gracias a Dios porque Él nos confronta así y nos dice, nos muestra nuestra condición y somos llevados al arrepentimiento y podemos seguir avanzando. Y el llamado, mis hermanos, es un llamado a seguir las pisadas de Jesús, a no desistir en este camino, en este trayecto hacia la gloria. O sea, nuestra mirada no debe ser aquí. No, pues con que terminen la carrera mis hijos, no, con que se casen bien, okay. Qué bueno, pero nuestra mirada la tirada es hasta la eternidad, es hasta allá. Yo te invito a que te pongas de pie y termino haciendo un llamado para gustar esto que has escuchado el día de hoy, llamado perdón de pecados. El Señor, Dios y Padre, como vimos desde antes de la fundación del mundo, dispuso dar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú no has creído, no es el deseo de Dios que vayas a la condenación eterna. No es el deseo de Dios que mueras eternamente sin posibilidad de arrepentirte. El deseo de Dios es que ahora mismo, estando muertos en tus delitos y pecados, o estando muerto en tus delitos y pecados, simplemente alces tus ojos y veas esa cruz. Alce tus ojos y reconozcas: yo merecía estar ahí, pero por amor Él tomó mi lugar. Y dice la palabra que todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Te invito a que inclines tu rostro. Señor, sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Tú lo sigues haciendo. Cada que nosotros abrimos nuestras Biblias, cada que disponemos nuestro corazón, tú nos hablas. Y tú traes a nuestras vidas esperanza. Pero no puede haber esperanza si primero no se plantea cuál es el problema.
si primero no hay una conciencia del destino eterno y de condenación. Pero cuando vemos nosotros, Señor, ese pecado y ese dolor, es cuando somos movidos y es cuando somos convencidos y redarguidos y somos movidos a clamar: Jesús es el Señor. Oramos, Señor, que haya en medio de nosotros hoy aquí quien reconozca esto, que haya entre nosotros hoy aquí quien te entrega su vida y dice: yo quiero ser aquel quien te sigue cada día, quiero ser aquel quien recibe perdón de pecados y vida eterna. Y sabemos, Señor, que cuando tu voluntad es hecha, hay gozo, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y sabemos, Señor, que este tiempo no es solamente una vez al año que lo recordamos. Queremos cada vez que nos reunamos, cada vez que tengamos la oportunidad, proclamar que tú has dado tu vida para que los pecadores seamos salvos. Y Señor, si hay entre nosotros también quien asume este desafío de seguir tus pisadas, este desafío de ser amigo de la cruz, de divorciarse cada vez más del mundo y de los placeres para ser amigo de la cruz, Señor, sabemos que disfrutaremos de tu asistencia, pero sobre todo disfrutaremos de esa vida eterna y tenemos esa esperanza de la vida eterna. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo.